¿Cómo prevenir el dolor en tus articulaciones si tienes osteoartritis? Bienvenido a nuestro episodio 7 de Vivir sin Dolor, el podcast. Esta vez nos acompaña la doctora Alicia Amalia Casian. Estaremos platicando acerca de los episodios de dolor que hay en la osteoartritis. Además, nos compartirá los tratamientos disponibles para controlar el dolor en las articulaciones, entre ellos los ISADOAS, así como el uso de analgésicos para el control. En esta edición descubrirás cuáles son los detonantes que propician el dolor y cómo prevenirlos. Soy el Dr. Aurelio Sánchez y junto a diferentes expertos te ayudaremos a vivir sin dolor. Esta vez vamos a hablar de la importancia de lo que es el manejo y el control del dolor en este padecimiento. Estoy muy contento de contar con la doctora Alicia Casian, quien es médico cirujano, quien es especialista en anestesiología y quien es algóloga. Y le doy la cordial bienvenida, le agradezco mucho su presencia en este capítulo, en este podcast, y le voy a pedir antes que nada que nos platique qué es la algología. Bueno, la algología es una subespecialidad de la anestesiología en donde se maneja el dolor, principalmente tanto dolor agudo como el dolor crónico, pero más que nada nos enfocamos a padecimientos de dolor rebeldes al tratamiento habitual. ¿Cuándo hay que ver un algólogo? Normalmente el médico general o el médico especialista o el médico familiar, cuando ve limitada su capacidad para resolver problemas de dolor, nos refiere al algólogo. ¿Cuándo es que hay que ir a visitarla? Generalmente cuando no se obtiene un alivio al dolor con los tratamientos básicos, esenciales que han manejado los médicos, tanto médicos generales como médicos especialistas, y el dolor persiste. Entonces es cuando entra el algólogo para manejar diversos tratamientos, desde tratamientos farmacológicos hasta tratamientos intervencionistas. Perfecto. Bueno, ya sabemos que es un algólogo, ya sabemos cuándo visitarlo y ya sabemos para qué lo tenemos que ir a visitar y qué tratamiento nos puede ofrecer. Vamos a entrar entonces en materia con lo que es el dolor. Doctora, ¿inflamación, dolor es lo mismo? No, claramente no es lo mismo, pero generalmente el dolor se produce generalmente por un trauma, por un proceso infeccioso, y esto nos lleva a que exista dolor como un aviso de que está sucediendo algo en nuestro organismo, es un aviso que está pasando, que estamos teniendo algún daño en nuestro organismo. Cuando el dolor se presenta muchas veces y la causa fue un traumatismo, una causa infecciosa, puede presentarse lógicamente la inflamación, siempre va aunado porque uno de los mecanismos para desencadenar el dolor es la liberación de prostaglandinas, que son unas sustancias que se liberan en nuestro organismo y que son producto de la degradación tisular, o sea, por daño. Y estas sustancias nos llevan tanto a inflamación como a dolor. Ok, entonces parte de lo que es un proceso que está dañando a nuestro cuerpo es un componente, es un síntoma entonces lo que tenemos como dolor. Como dolor. Ese es el dolor. ¿Y cómo lo podemos detectar? ¿Cómo lo clasifican el dolor? El dolor se clasifica, hay varios tipos de clasificaciones. Desde un punto de vista de tiempo, de temporalidad, sería agudo y crónico. El dolor agudo generalmente se desencadena por algún trauma, una causa inminente la valoramos. Y el dolor crónico es aquel dolor que persiste por mucho tiempo, más de 3 meses, y persiste a pesar de que muchas veces ya se solucionó la causa aparentemente, o a veces no se conoce la causa. Son distintos dolores porque generalmente en el dolor agudo utilizamos fármacos inmediatos para mitigar ese dolor porque generalmente es muy intenso, es un dolor más severo, y el dolor crónico muchas veces no es tan intenso, a veces es dolor leve a moderado, pero sí que puede llegar a ser intenso cuando se trata de un dolor secundario a cáncer o a un dolor secundario a enfermedades crónicas, principalmente degenerativas. En estos casos puede ser un dolor crónico con agudizaciones. Ok. Entonces tenemos este tipo, dolor agudo y dolor crónico. En el caso de la osteoartritis, ¿cuál es el dolor característico que tenemos? Generalmente es un dolor crónico, no muy intenso, y generalmente puede ser un dolor cíclico. ¿Por qué? Porque muchas veces puede pasar temporadas sin dolor, pero de repente se pueden agudizar o
y a pesar de que a veces es un dolor crónico, tiene agudizaciones. Va a depender mucho del tipo de osteoartritis, porque muchas veces hay osteoartritis, actualmente ya se sabe que hay de causa inmunológica, hay osteoartritis traumáticas o las osteoartritis de tipo totalmente de tipo degenerativo. Pero de todas maneras, cualquier tipo de osteoartritis puede sufrir ya sea un dolor crónico con agudizaciones o durar algunos ciclos sin dolor y de repente presentarse episodios de dolor. Entonces podemos tener dentro de la enfermedad degenerativa de osteoartritis periodos donde amanezcamos con un dolor agudo en este momento. ¿Y qué tenemos que hacer en ese momento? Generalmente en ese momento pues, es mitigar el dolor a base de fármacos. ¿Por qué a base de fármacos? A veces ya tenemos fármacos que nos han mandado nuestro médico y que sabemos que lo podemos utilizar en estas crisis de dolor, pero si a veces no sabemos, es conveniente comunicarnos con nuestro médico, ya sea hasta por vía telefónica, para que nos indique una guía en el manejo de estos fármacos. No es recomendable la automedicación. Generalmente cuando se utilizan estos fármacos para episodios de dolor, generalmente son fármacos que son muy nobles. Generalmente son fármacos que se utilizan por OTC, o sea, ¿qué es la OTC? Son fármacos de libre venta, porque se ha comprobado que los efectos secundarios son mínimos y que los beneficios son mucho mayores. Entonces, estos fármacos incluyen, por ejemplo, el paracetamol. Ustedes lo vieron perfectamente, que el paracetamol, después de vacunarse, cuando iban a su vacuna de COVID, les decían, tome su paracetamol si tiene dolor. Si no se le quita, agréguele un analgésico antiinflamatorio. También los analgésicos antiinflamatorios, hay varios tipos, hay muchos, pero también hay fármacos que son muy nobles, porque los efectos son muy prontos, un efecto benéfico excelente, y también los efectos secundarios son mínimos. En este caso pues hablaríamos del ibuprofeno, que es un fármaco, es de los fármacos más vendidos en Estados Unidos por su eficacia analgésica y por los mínimos efectos secundarios. Ok, eso es muy importante. Y recordar que antes de iniciar cualquier tratamiento, lo recomendable es visitar a un médico. Evitar la automedicación es muy importante. Aún tengamos un dolor, en este caso agudo, lo mejor es considerar que puede haber otra causa que puede ser la que desencadenante de este dolor. El uso del paracetamol, ibuprofeno, hay marcas que podemos encontrar fácilmente en la farmacia, los podemos consumir, pero sin embargo lo mejor es que tener el consejo y la prescripción de un médico especialista. ¿En el dolor crónico nos funcionan ese tipo de medicamentos también? Claro que sí. En el dolor crónico nos tenemos que manejar fármacos que, como se van a manejar a veces en forma crónica para mitigar el dolor, necesitamos fármacos que tengan mínimos efectos secundarios y que estos pacientes toleren la administración por más tiempo, porque hay enfermedades, así como la osteoartritis, que es de tipo muchas veces degenerativa, pero hay enfermedades también de tipo reumatológico que tienen activaciones con inflamación muy severa y a veces requieren de estos medicamentos, y a veces requieren que también se incrementen las dosis, pero esto es muy importante, que si se incrementan las dosis que no ha mandado su médico, sean siempre prescritas por el médico, y a veces llegan a abusar de fármacos que no deben utilizarse porque se los dice la vecina, les dicen, ay, es que yo tomé, por ejemplo, un esteroide, cortisona, y a veces les caen tan bien que lo siguen utilizando, y a la larga tienen mucho mayores efectos secundarios que efectos benéficos. Inicialmente se sienten muy a gusto porque sintieron que se les mitigaron el dolor, pero a veces a la larga son contraproducentes. Por lo tanto, hay fármacos, siempre buscar para pacientes crónicos fármacos que podamos emplear por largo tiempo con mínimos efectos secundarios. Vuelvo a insistir mucho que el paracetamol es un fármaco que es un analgésico atípico, no es un analgésico antiinflamatorio, que es muy útil, muy bueno, muy noble, y se puede unir perfectamente a fármacos analgésicos antiinflamatorios que estos fármacos tienen efecto antiinflamatorio, que al unirlos a un analgésico se suma o se potencializa el efecto analgésico, pero también nos van a llevar a disminuir la inflamación, y al disminuir la inflamación nos van a llevar a que se acorte su periodo
o sea, que la recuperación sea más corta y el paciente se recupere más rápido. Entonces, por lo tanto, siempre hay que valorar todos estos aspectos para dar tratamientos adecuados para el manejo del dolor. ¿Y esas combinaciones tienen otros efectos con, por ejemplo, otros síntomas como fiebre, algún malestar que tenga el paciente? Por ejemplo, si tiene rigidez articular por la mañana, ¿le ayudan? ¿O es la combinación de un analgésico? ¿O qué sería conveniente? ¿Paracetamol, ibuprofeno, por ejemplo? Sí, pues hay combinaciones de paracetamol con ibuprofeno que son muy buenas y como les señalé previamente, estos medicamentos lo que ayudan es a potencializar el efecto analgésico, a tener efecto antiinflamatorio que no tiene el paracetamol y a cortar su periodo de recuperación. Pero son medicamentos que se han administrado por largo tiempo y se han visto que los efectos son mínimos, más con aquellos productos que tienen dosis mínimas de analgésicos antiinflamatorios, tienen dosis mayores de paracetamol, lo que hace que tengamos mayores beneficios, porque los efectos se van a minimizar. Los efectos secundarios no se potencializan, lo que se potencializa es el efecto analgésico y también el antiinflamatorio, no el efecto secundario. Entonces, las combinaciones actualmente han llegado a ser muy útiles en fiebre, porque en fiebre se ha visto que si usted combina estos dos fármacos va a tener mejor alivio del dolor y también va a bajar más pronto la fiebre. También se ha visto en otros casos como en dismenorreas, en cefaleas, que también son más útiles porque se potencializa este efecto. Entonces no solamente son útiles para osteoartritis, sino hay un sinfín de indicaciones para el manejo del dolor. Ok, eso de la dismenorrea, ¿qué es la dismenorrea? La dismenorrea es el dolor que se presenta generalmente en la mujer antes de su menstruación y durante su menstruación, y a veces es muy molesto porque le impide trabajar. Entonces muchas veces el minimizar estos síntomas con mínimos efectos secundarios les va a ayudar muchísimo. ¿Sí? En el paciente con osteoartritis, entonces, esa combinación puede ser de gran utilidad en el dolor agudo. Y en el dolor moderado a crónico puede seguir siendo también útil. Puede ser, se pueden modificar las dosis, tenemos una manera de ir modificando las dosis, dar dosis menores por más tiempo, se recomienda dosis menores por más tiempo y cuando se mitiga el dolor se retiran los medicamentos, ¿sí? Es muy importante esto y se pueden dar por más tiempo a dosis menores y a dosis agudas a veces se pueden dar dosis un poquito más altas para controlar el dolor agudo intenso por breve tiempo. Generalmente los dolores agudos intensos duran 2-3 días, se mitigan y se acaba el problema. Si yo quiero prevenir los ataques de dolor, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Esperarme que me dé el dolor o puedo utilizar o combinarlo con otro tipo de medicamentos? Generalmente, si es un dolor por osteoartritis, las medidas generalmente hay que evitar siempre el uso de fármacos, más que cuando ya tenga el dolor. Generalmente hay muchas medidas, también medidas, bajar al paciente en caso de osteoartritis, bajar al paciente de peso, medidas de calor, frío, masaje, masoterapia. Entonces hay muchas medidas que nos pueden ayudar a que no se presente este dolor, las medidas que señalan los médicos principalmente, a veces los mandan a utilizar rodilleras o vendajes. Esto es muy importante para evitar que se presente el dolor, pero ya cuando se presente el dolor sí hay que atacar al inicio del dolor, porque si permitimos que el paciente tenga dolor, entonces va a ser más difícil después controlar el dolor. Como nos hace mención la doctora, es importante, recuerden que hemos revisado anteriores capítulos que para la osteoartritis hay que manejar medidas generales, como nos ha dicho la doctora, manejo de compresas, algunas alternativas como masajes o algo que nos puede funcionar. Pero también están los tratamientos de prevención y están los tratamientos en la fase aguda, en el dolor agudo. ¿Qué tratamientos de prevención podemos combinar? ¿Es posible? No hay, si yo tengo dolor en este momento y me están dando un tratamiento de estos que son suplementarios que nos ayudan a la prevención, y puedo utilizar paracetamol o ibuprofeno? Sí, se puede utilizar. En sí, el tratamiento de la osteoartritis se ha clasificado en 2 etapas. Tratamiento inmediato, que le llamamos, que es el tratamiento para controlar el dolor y la inflamación, porque en la osteoartritis también hay cambios inflamatorios mínimos, no como en una artritis reumatoide o enfermedades más inflamatorias, pero también hay inflamación. Pero también hay que proteger, hay que evitar que esta osteoartritis se prolongue, o sea, que avance
muy rápidamente, y para eso hay tratamientos que les llamamos de acción lenta, o CISADOAS, así se le conocen por el grupo médico. Estos medicamentos de acción lenta generalmente incluye protección principalmente del cartílago. Hay medicamentos múltiples que se han utilizado, principalmente de los más conocidos, pues el condroitin sulfato se conocía desde hace mucho tiempo, y actualmente hay nuevos medicamentos que nos ayudan, que también tienen efecto analgésico, como los derivados del aguacate. Son medicamentos que son muy buenos para evitar la destrucción del cartílago, y también en un momento dado evitar la progresión de la enfermedad. También tenemos los colágenos hidrolizados tipo 2, que también son muy útiles en el manejo de estas enfermedades. Y por último también la aplicación que a veces se realizan por médicos especialistas del ácido hialurónico e intraarticular. Principalmente esto lo que hace es hidratar el cartílago hidratado pues va a perdurar más tiempo, va a evitar su destrucción, y por lo tanto podemos retrasar la evolución de la enfermedad, que no vayamos a llegar a la utilización de una prótesis o a tratamientos quirúrgicos. Entonces verdaderamente sí hay tratamientos que lentamente nos pueden ayudar a evitar la progresión de la enfermedad y a la destrucción del cartílago. Si yo tengo un ataque, un dolor agudo, ¿tengo que suspender esos tratamientos o los puedo seguir tomando? No, esos tratamientos son por mucho tiempo, porque se ha visto que su eficacia se ha valorado a largo tiempo. Son medicamentos que tardan en actuar, pero que a la larga se ha visto la eficacia de estos medicamentos, que sí, el paciente evoluciona mucho mejor, con menos rigidez, mejores movimientos, y va a tardar, esta evolución va a hacer que viva mejor más años que si no los usáramos. Perfecto, entonces lo que nos dice la doctora es muy importante. Si estamos con el diagnóstico de osteoartritis, no dejar el tratamiento. Si tenemos una crisis, una fase aguda de dolor, podemos consumir entonces el paracetamol, que como nos dijo la doctora nos ayuda a mitigar, a bajar el dolor, y el ibuprofeno entonces nos ayuda en la fase inflamatoria, ¿es correcto? Sí, y hay que recordar que a pesar de que se ha dicho que la osteoartritis nada más hay dolor, no, también hay inflamación. Hay inflamación, una inflamación leve, pero siempre va a existir inflamación. Entonces es muy importante que manejemos también el antiinflamatorio a dosis bajas, porque no solamente quitar el dolor lo estamos tratando al paciente, sino hay que quitar la inflamación para que el paciente se recupere más prontamente. Y ahorita tenemos combinaciones, inclusive ya en presentaciones en una tableta, que puede haber paracetamol en 400 o ibuprofeno en 100 miligramos, ¿no? Sí, no, ahorita hay combinaciones varias 150 miligramos, inclusive tenemos presentaciones. Sí, de ibuprofeno, 150 con 500 de paracetamol. Que es una más recomendable. ¿Por qué es recomendable aquí? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que es más recomendable el paracetamol, porque hay que recordar que los analgésicos antiinflamatorios, cuando se administran a dosis muy altas, pueden producir gastropatías, incremento de la presión arterial y disminución de la diuresis. Entonces, mientras manejemos dosis de analgésicos antiinflamatorios bajas, se van a disminuir estos efectos, y el paracetamol, que es más noble, puede manejar dosis mayores. Entonces, al manejar estas dosis mayores vamos a tener un alivio del dolor, pero sin perder el efecto antiinflamatorio. Perfecto, entonces tener en cuenta eso y considerar lo que la doctora menciona. La función tanto del hígado como del riñón en los gastos o la diuresis, lo que nos dice la doctora, cuánto estamos gastando y cómo metabolizamos estos fármacos. Pero recuerden, eviten la automedicación. Si están tomando su tratamiento, consulten al médico, llámenlo y díganle que tiene una fase aguda, y si tienen por ahí le autoriza, pues empezar con este tratamiento. Doctora, ¿qué otras medidas más para el dolor agudo debemos de tener y qué medidas para el dolor crónico? Sí, el dolor agudo generalmente a veces es un dolor que aparece sin aviso. Puede ser un dolor odontológico, el mismo dolor por osteoartritis, muchas veces se asocia mucho a cambios de clima, generalmente en la época de frío, de humedad, se presenta así en forma. Yo estaba bien, dicen, hasta ayer yo ya amanecí con mucho dolor y no me puedo mover. Entonces es muy importante iniciar estos tratamientos. A veces, como yo les digo, el dolor agudo es un dolor intenso que se presenta de un día para otro, sin previo aviso, entonces hay que manejarlo. El dolor crónico es aquel dolor que es menos intenso, que puede durar bastante, más de 2
2, 3 meses, se hace crónico. Entonces, pero que realmente no es tan intenso como un dolor agudo, ¿sí? Entonces, en dolores agudos a veces tenemos que incrementar las dosis, ¿sí? Y en dolor crónico, pues no hay que tratar de bajar a la mínima dosis que nos mitigue el dolor porque lo vamos a prolongar más su uso. Entonces, el dolor agudo, retomando, es de unos días, unas horas, ¿hasta cuánto tiempo? Puede ser 3, 4 días, aunque algunos autores dicen que puede durar hasta 15 días. Se dice que todo proceso inflamatorio dura 15 días, que después solo queda una memoria inmunológica al dolor. Entonces, verdaderamente es la memoria, pero verdaderamente el dolor inflamatorio, si la causa fuera inflamatoria y fuera muy intensa, puede durar hasta 15 días. Pero hay dolores muy leves, muy momentáneos, que son la dismenorrea, a veces dura 3, 4 días. Por eso les decía, puede variar desde 2, 3 días hasta 15 días. Y en el caso de la osteoartritis, recordemos que el dolor se va haciendo de manera crónica y eso se va a relacionar con la discapacidad. ¿Nos pueden entonces ayudar estos medicamentos también a limitar, junto con la terapia, rehabilitación y las demás alternativas para evitar esta discapacidad? Sí, realmente la osteoartritis debe ser una enfermedad que debe ser manejada en forma multidisciplinaria. Sí, puede ser manejada generalmente también por el médico ortopedista para ir evaluando cómo va evolucionando. A veces se inicia con el médico general, posteriormente el ortopedista, y también tiene que incluir el médico rehabilitador, porque tiene que hacer ejercicios de fortalecimientos, ejercicios a base de terapias físicas, calor, ultrasonido y otras medidas que nos van a ayudar a minimizar el dolor. Y a veces entramos nosotros como algólogos, porque cuando ya no se mitiga, pues llegamos a puncionar y a hacer bloqueos para mitigar también el dolor cuando llega a ser muy intenso o muy prolongado. Con esto que nos dice la doctora, entonces diferenciamos bien lo que es un proceso agudo de un dolor crónico. La osteoartritis tiene ese componente. Hay momentos en los que tenemos una fase aguda, el dolor es muy intenso y podemos consumir este tipo de medicamentos. La combinación es paracetamol y ibuprofeno, es una buena alternativa, siempre y cuando también sea reconocida y recomendada por nuestro médico. También hay que dejar en claro que el paciente debe tener un control perfecto para la prevención y la evolución de su osteoartritis. ¿Qué más podemos recomendar a nuestros pacientes? Terapia de rehabilitación, algunos movimientos especiales, algo más que podamos recomendar. Sí, también guiarse por las terapias de rehabilitador con una persona experta, con los rehabilitadores, porque a veces les recomiendan a las vecinas, oye, ponte a hacer pesas, y el pobre paciente, pues a veces tenemos más daño que beneficio. Entonces, siempre todo lo que es el manejo ya crónico de este paciente, que es un paciente crónico, debe estar guiado siempre por los médicos especialistas, ¿sí? Porque a veces nos pueden llevar a más daño que a beneficio. Entonces, los tratamientos médicos, los tratamientos tanto de tratamientos para dolor agudo y antiinflamatorio, como tratamientos lentos para manejo del dolor, porque también hay unos fármacos que le llamamos de tratamiento lento, que son los ISADOAS, que también ayudan a mitigar el dolor. Entonces, realmente ayudan a mitigar la rigidez. Todos estos siempre deben ser manejados y guiados por los médicos especialistas, ¿sí? No deben darse tratamientos generalmente por automedicación, ni tampoco tratamientos que les recomiende la vecina. A veces los vecinos les dicen, yo también tengo lo mismo que tú, tómate lo mismo que yo, y resulta que a veces es contraproducente porque no es lo mismo. Ellos no son médicos, no pueden saber lo que tienen. Entonces, esto es muy importante, no automedicación, no guiarse por indicaciones de otras personas que no saben, y siempre seguir la guía de los médicos especialistas o médicos generales. Perfecto. Creo que las contribuciones que nos ha hecho en este podcast la doctora Alicia son de gran valor. Hay que considerarlas, hay que tomarlas en cuenta. Revisemos los anteriores capítulos y, sin más, doy las gracias a la doctora por esta participación, por toda la información que nos ha participado. Doctora Alicia, ¿dónde la podemos encontrar? Yo trabajo ya en forma privada en las calles de Aguascalientes, 94 Colonia Roma, y tengo mi consultorio. ¿Algún privado. Número telefónico donde la podamos localizar? 55 55 64 40 78. Gracias. Adelante. Recuerden que también en nuestra página de vivirsinlimites.com.mx contamos con un directorio de médicos en donde ustedes pueden ir a visitarlos.
consulten a un médico, no se automediquen. Recuerden visitarnos, ver los anteriores capítulos, estamos a sus órdenes, les agradecemos las preguntas y todos los comentarios que han hecho de la página del podcast. Nos pueden ver directamente en la página de vivirsinlimites.com.mx o también en YouTube. Nos pueden encontrar, reproducir video, no se olviden darnos like o recomendarlo a alguien que padezca de osteoartritis o que tenga una enfermedad relacionada a las articulaciones. Les agradezco mucho, soy el Dr. Aurelio Sánchez, estamos a sus órdenes y que tengan un excelente día. Juntos podemos crear una comunidad que viva sin límites.